Repito, Sophie me pasó un video por Facebook en el cual tenía unos personajes de Plaza Sésamo bailando una canción. ¿Qué canción creen que era esa canción de Plaza Sésamo? Una canción que tiene mucho que no escuchamos, pero que es básicamente un himno. Y dice... Qué rico es el tema de Forbidden Memories. Y al tema del Forbidden Memories vamos a ver lo de las noticias de esta semana. Como siempre, Vic, ¿ya reaccionaste al video del caído de nalgas? Ah, sí, cierto, también tenemos que hacer lo del caído de nalgas. Y ya, ¿no? Sí, no tenemos mucho que hacer hoy, pero bueno. Lo primero, antes de comenzar, es que les recuerdo que si están viendo esto y no entienden por qué estoy hablando en un tono no monótono y diciendo groserías, es porque hay tres canales. El canal principal, en donde se suben los análisis y en donde me enfoco en informarlos y ayudarlos para que su estadía en el juego sea lo más benévola posible. Hola Denis, ¿cómo estás? El segundo canal, donde muy seguramente van a estar viendo esto, que es el Masked Hero Clips, que son básicamente los highlights de las transmisiones. Y el tercer canal de las transmisiones. Los últimos días he estado teniendo más facilidad para poder encontrar el canal de las transmisiones. Si alguno me puede confirmar si es un poco más sencillo de encontrar, lo agradecería muchísimo. Entonces, para que sigan los tres canales, el canal de las transmisiones, el de los clips, 1, 2. Recuerden que no respondo comentarios en los canales secundarios, pero no significa que no los lea. Solamente que ya le meto mucho tiempo al trabajo como para decir, ah, sí, más trabajo. Sale pues, entonces vamos a ver qué tenemos de noticias de esta última semana. Vamos a comenzar primero con algunas noticias alrededor de Duelist Advance y Justice Hunters. Tenemos la noticia de que Duelist Advance también se va a acabar vendiendo a través de los paquetitos de Special Edition. Esto es básicamente un sustituto de Special Edition. La diferencia es que en lugar de tener una carta promocional como lo teníamos en ese entonces, es que tenemos ahora tokens. Los tokens son de Yuma y el F0 nuevo, de Alexis con Cyber Angel Dakini, que rico, Leo con Livestream Dragon, Yuya con los Performa Pals y Blue Gal con la Trickstar Band Sweet Guitar. También parece ser que vamos a tener unas playeras promocionales que supongo que está bien. Solotes Big, Solotes Dine. Y creo que nada más. Ah, no, también el Justice Hunters también se va a vender con estos tipos de Special Edition, lo que me pone muy contento porque tienen algunos Field Centers que la verdad es que están bastante lindos, pero yo preferiría comprar mis accesorios en un lugar en donde me los hagan específicamente para ellos. Si alguno está interesado en elevar su juego a través de poder obtener accesorios de todo tipo, dígase playeras, tazas, field centers, tokens, óricas, cartas gigantes con W de grande y muchas otras cosas más, échenle un vistazo a Draco Studio en Facebook. Solamente lo van a encontrar a Facebook. Todos los detalles van a estar en la descripción del video y si no, búsquenlo simplemente eso. Retomando lo que estábamos diciendo, también vienen los paquetitos de los Justice Hunters, 4 sobres, uno de 7 Field Centers. No hay alguna cosa notoria para acá. Tenemos al Yomi Snatchy, 2 de los canines más importantes, Rojo Dragon Tail, que es la fusión, Dragotail, Lucias y Urgula, y por último Copsy. Entonces, solo eso. Me parece una excelente opción porque hay mucha gente que tiene ganas de comprar el producto cerrado, pero no lo puede comprar porque la barrera de un sobre al producto cerrado es demasiado amplia. Pero hay mucha gente que dice, la verdad es que sí me gusta apostar y creo que sí voy a comprar uno de estos. Me gusta. Entonces creo que es una buena decisión. Ya veremos cómo acaba evolucionando todo esto. Entonces eso es lo primero. Lo siguiente es que tenemos una nueva lista en Master Duel que... no me malinterpreten, pero el Master Duel es un bodrio. Como una muestra, vamos a ver qué tenemos en esta lista. Tenemos cartas que ahora están liberadas. Glow Ball. Ok. Time Seal. Ok. Cartas prohibidas. O mejor dicho, primero, cartas liberadas. Cartas liberadas tenemos Astrograph Sorcerer.
Está interesante que tengan Astrograph Sorcerer completamente libre, considerando que Electromite también está allí. Entonces, muy seguramente esto significa el primer paso para que sea liberado Astrograph para OCG. Aunque ahorita vamos a revisar la lista de OCG, que esto también va un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Y el otro fue el Mathmech Diameter, porque se acuerdan que la carta problemática de Mathmech era Diameter, nunca ha sido Circular. Circular no hace nada, solamente es todo el combo. Pero Diameter, que es la invocación normal para poder extender desde el cementerio, esa carta sí era muy problemática. Qué bueno que dieron este movimiento. Siguiendo con mi evidencia de que Master Duel es un bodrio, limitaron el Golem That Guards de Millennium Treasures. La razón de esto es porque Golem That Guards the Millennium Treasures era la forma en la cual iban a ir por el campo. El campo les podía colocar otra carta desde mano y deck. Intercambiaban monstruos para poder invocar un monstruo de nivel 8. Con esos dos monstruos de nivel 8 podrían acceder a una jugada de rango 8 y de ahí empezar a jugar, usualmente a través de tener... ¿cómo se llama esto? Un monstruo de rango 8 para poder tener una negación y algunas otras cosas. Entonces, es un motor que era conocido. No es el mejor motor del juego, pero recuerden que Master Duel debe apelar a lo más básico. Así como hay cartas que se deben de golpear porque son simplemente muy poco interactivas y no es divertido y no mil cosas. Otra de esas características es que debemos de tener golpes a cartas que hagan el juego muy lineal. Y Master Duel, siendo la oficial choza de los super pequeñines, entonces es fantástico que den este golpe. Por último, y que de nuevo el bodrio que es Master Duel, tenemos una carta prohibida que es Snake Eye Oak. Snake Eye Oak es el que te permite extender un monstruo fuego de nivel 1 desde cementerio removidas. Este movimiento lo platicamos para nosotros TCG, nunca lo tuvimos, era un movimiento hipotético cuando estábamos esperando que dieran un golpe. Este está bien en el respecto de que acorta tanto las formas de poder llegar a los monstruos Snake Eyes desde el deck, también corta las extensiones, es un monstruo de nivel 1 menos que se puede llegar a utilizar. Pero creer que esto va a detener Snake Eyes como tal, no acaba siendo el caso. Sí le quita potencia, pero esto es decir, como quitarle la potencia de mover Snake Eye Ash de 3 a 2 copias. De 2 a 1 copia. Sí, ya no se puede acceder a esta jugada, pero la verdad es que no hay nada de tanto impacto. Entonces, pues si juegan Master Duel, qué bueno por ustedes. Esto significará un cambio en el juego. Que a propósito, no sé por qué seguirían jugando Snake Eyes si este deck tiene más de 2 años. Pero bueno, Master Duel siendo cosas de Master Duel. Entonces, pues bueno. Qué bueno. Bien por ustedes. Vamos a platicar de la lista de OCG al final. Antes de esto tenemos una carta conmemorativa por parte de OCG. Recuerden que el béisbol es el deporte en Japón. Entonces hicieron una carta de una mascota que es Decoy. Aquí la pueden ver. A mí me parece algo muy bonito. Realmente no importa lo que haga. O sea, solamente es una carta, es un monstruo. Nivel 1 Light Beast normal. Bien. Me parece que es algo muy bonito. También creo que el actor de voz de Kaiba cumplió años. No sé si años de vueltas al sol o de años de carrera, pero también le enviaron un Blue Eyes conmemorativo. Entonces, me gusta mucho esto de que Konami se ande poniendo las pilas de decir, oye, vamos a hacer cosas alrededor de nuestro juego para poder tener más acceso a otras franquicias. Entonces, bueno, está eso. Cosas nuevas de Master Duel, esto ya lo habíamos visto un poquito y nada más. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la lista de OCG. En un clip anterior habíamos mencionado que se iba a entregar la lista de OCG el domingo y por fin la tuvimos. Recuerden que esta lista va a ser con la cual van a poder participar en el mundial, así que cartas que aparezcan o no aparezcan van a influir. Recuerden que para el formato del mundial es un formato que junta las dos listas, tanto la de TCG y la de OCG, y se juntan usando los números mínimos de cada uno de los lados del juego. Mi ejemplo favorito siempre va a ser Maxi. OCG lo tiene a 2 copias, TCG lo tiene prohibido, entonces es una carta que está prohibida. No se pueden utilizar cartas que sean demasiado cercanas al lanzamiento o más bien a la celebración del mundial. Y por último,
no se pueden usar cartas que solamente existan en un lado del juego. Si por ejemplo OCG tiene, no lo sé, Justice Hunters y para nosotros todavía no tenemos Justice Hunters, entonces Justice Hunters no va a ser legal. Técnicamente Justice Hunters sí debe de poder entrar en el mundial porque se entrega a finales de junio, inicios de julio. El mundial es a finales de agosto. Recuerden que vamos a tener la transmisión de esos 2 días, pero también hemos tenido anomalías en las cuales los mundiales, por alguna extraña razón, dicen que no puedes usar ciertas cartas o que se va a usar bajo ciertas circunstancias, y usualmente eso le regala el mundial a un deck. Te estoy viendo, Salamangreat, te estoy viendo a los ojos Blue Eyes. Esperemos que no pase eso. Por ahora no tenemos un candidato claro para ver quién va a acabar ganando el mundial. Vamos a ver si sigue TCG llevándose el mundial, por la simple y sencilla razón de que no nos basamos en las mismas 3 cartas. Entonces, la lista de UCG ya fue entregada. Esta fue la que va a regular su juego para los meses de julio, agosto y septiembre. Vamos a ver qué es lo que dieron para los movimientos. Vamos a empezar de las que están libres hasta las prohibidas, que siempre son las que tienen mayor impacto. Primero tenemos Big Welcome Labyrinth, que sube de 2 copias a 3. Labyrinth fue un poquito más fuerte en OCG. Da mucha perspectiva a este tipo de cosas, porque es como de, ¿ustedes le pegaron esta carta? ¿Tantos pedos les dio? No recuerdo si esta llegó a estar limitada, pero bueno, ya está libre. Felicidades a los que juegan Labyrinth. Ojalá esto signifique que vamos a tener soporte Labyrinth, pero nunca nada puede garantizarnos eso. Fusion Destiny subió de 2 a 3 copias. Fusion Destiny nosotros también la pusimos a 1, si no mal recuerdo. Y rápidamente salió de la lista porque pues una vez que Predaplant Berta Anaconda se fue, pues no hubo necesidad de tener esta carta en la lista. Entonces, felicidades a OCG. También consideren que Hero ha tenido... 2 copias, gracias. También consideren que OCG ha tenido más problemas con Hero, no como un deck, sino como cartas de tipo tech. Y de hecho hay otra carta que vamos a mencionar un poquito más adelante que se alinea con esto. Que a propósito les recomiendo que si alguno está interesado en un análisis de OCG, revisen el canal de Dino Iván X. Ahí hizo un buen análisis de lo que fue la lista de OCG. Solamente que le faltó un detallito en lo demás change, pero lo vamos a complementar. No es algo malo, sino como una promoción. Luego tenemos Nightmare Throne, que sube de 2 a 3 copias para Jubel. No sé, o sea, Jubel a mí me parece un deck de sincro, porque pues si no los paras te dejan 60 negaciones y los paras no pueden jugar, entonces está bien. Está bien. Entonces pues eso. Luego tenemos Rescue Ace Airlifter. Nosotros tuvimos este movimiento no hace mucho, cuando tuvimos la prohibición del Original Sinful Spoils, que el Original Sinful Spoils es para básicamente conectar los monstruos fuego de nivel 1. Recordemos que Rescue Ace tiene un fuego nivel 1 para poder jugar de forma maravillosa. Esto también se coincide con el lanzamiento de su Tactical Tri Deck. Tenemos uno de Exosister, tenemos uno de Rescue Ace. Así que, muy lógico. Luego tenemos Speedray Terror Top, que sube de 2 a 3 copias. El movimiento de Terror Top es una cosa muy peculiar porque OCG lo soltó a 2 copias antes que nosotros TCG, y si les hizo un bodrio porque con 2 copias lo empezaron a usar para en ese entonces invocar a Salamangreat Mirage Stalio, también lo utilizaron para Cherubini. Un montón de cosas sucias. Al final del día como que lo tuvieron que regresar. Nosotros lo movimos antes y bueno, ¿alguno ha visto a Terror Top en una lista relevante? No, yo tampoco. Así que, qué bueno. Zodiac Trident sale de 1 a 3 copias. Este creo que es el único, sí, es el único movimiento definitivo, que es de 1 a 3 inmediatamente. La misma lógica, Detonator existe, no veo por qué Zodiac Trident podría ser una carta problemática. Existe este argumento de que Zodiac Trident puede entrar en absolutamente cualquier deck a través de los monstruos de Zodiac de rangos genéricos, específicamente a través de Chakanine, pero si van a utilizar tantos espacios en el extra deck para poder tener una destrucción, la verdad es que lo pueden tener. Lo pueden tener, no veo que esto vaya a ser un problema. Y por último tenemos Cyberjar, que pasa de 2 a 3 copias. Creer que una carta de volteo va a ser problemática en 2025 es por 2 razones. 1, no han jugado al juego en 20 años, o 2, solamente juegan Duel Links. Saludotes a todos los que juegan Duel Links, que nos burlamos de su formato porque las habilidades les hacen un bodrio en su juego. Qué bonito es jugar TCG. Cyberjar es una carta muy potente, pero la verdad es que si ustedes en 2025 caen al efecto de Cyberjar es porque pues, no le saben mucho más al juego. No es un crimen,
Solamente es algo característico. Algo que también mencionaron en el video que les recomiendo de Dino Iván X, que de hecho deberíamos de buscarlo aquí para hacerle la promoción. Aquí está. Fue que puede ser que la razón de que Cyberjar haya salido a 3 copias es porque sabemos que en el constructor de decks viene soporte para estrategias de volteo. No sería difícil que esta sea una razón de por qué entonces estamos viendo Cyberjar. Pero bueno, entonces solamente es una teoría. Vamos a ver qué es lo que acaba sucediendo cuando tengamos lo demás. Luego tenemos a las cartas semilimitadas que pasan las dos de 1 a 2 copias, no de 2 a 1 copia. La primera es Sprite Jet. Recuerden que OCG tuvo muchos problemas con 2 decks que eran básicamente una calca, que fue Sword Soul y Sprite. ¿Cuál era la característica de estos 2 decks? Los campos que podían dejar eran demasiado sólidos, pero el problema era que si se rompía dicho campo, se perdía el juego. Pero hay una pequeña diferencia entre los juegos de OCG y TCG que hizo la gran diferencia para que estos decks fueran mucho más nocivos del otro lado. Nosotros no tenemos Maxi, entonces si el campo era roto ya no podíamos jugar. OCG tiene Maxi, si el campo era roto tenías la garantía de que ibas a tener otra vez mano con Maxi para poder jugar. Entonces, tanto Sprite como Sword Soul son estrategias muy buenas, muy decentes, pero tienen la problemática de que gastan muchos recursos. Maxi es lo que los hizo estrategias más competitivas, le va a pasar lo mismo a Vanquish Soul, esperemos. Entonces, esta es la razón de por qué Sprite todavía estaba golpeado. Si Maxi desapareciera, Sprite sería una estrategia completamente justa, no habría ningún otro movimiento. La otra carta que es muy chistoso que esta todavía estuviera en la lista, pero que por fin se va a acabar moviendo, es Mask Change número 2. Hace 11 años apareció un Structure Deck que dio un monstruo de fusión de oscuridad, no sé, de nivel 6, de atributo de oscuridad, de tipo Warrior con 2400 de ataque, que cada vez que se agrega una carta del deck a la mano, menos en la fase de robo, permite removerle una de forma aleatoria de la mano del oponente, y cualquier carta que sea enviada al cementerio es removida en su lugar. No sé cómo se llama esa carta, el nombre del canal no me dice nada, pero Mask Change número 2 era una forma en la cual todos los decks que podían dejar un monstruo de oscuridad en el campo podían acceder al Masked Hero Dark Law. Lo crean o no, esto fue un problema en OCG. Fue un problema en OCG porque era una interacción muy nociva, porque no dejaba tirar Maxi al cementerio, por el daño que le hacía a la mano. Entonces, lo crean o no, Mask Change 2 estuvo limitada desde en ese entonces. No me acuerdo si fue inmediatamente o si les tomó un par de mesecitos o años. Pero Mask Change número 2, una carta que muy seguramente muchos en TCG no conocen, estuvo golpeada. Entonces, eso demuestra mucho la diferencia en los formatos, no solamente en cosas fundamentales como que las estrategias de combo sean mucho más potentes. Esto también acaba reflejando muchos cambios en la mentalidad. La razón de que salga Mask Change número 2, además de que OCG por fin se dio cuenta de que no hace tanto, es que tenemos soporte Masked Hero. Raro, porque la Mask Change número 2 no es una carta que sirva mucho. Esto podría dar noción de que entonces nos van a dar soporte Masked Hero adicional, por ende vamos a tener más soporte Mikanko, por ende vamos a tener más soporte Dark Magician, lo que sería bastante bien. Maxi necesita que se vaya al cementerio, es correcto. Maxi dice, en cualquier momento del turno, envía esta carta de la mano al cementerio, todo esto como costo y requerimiento. Cada vez que el oponente invoca de forma especial, roba una carta. Corrijo, a finales de 2015, gracias. Entonces, bueno, Mask Change por fin sale de la lista. Honestamente yo no creo que sea una carta que tuviera que haber estado ahí, pero revisen la lista de OCG, hay unas cosas que dices, y de veras es tan problemático, pero bueno. Luego tenemos cartas limitadas, tenemos 3 cartas. La primera es Anti-Spell Fragrance. ¿Hace cuánto le pegamos a Anti-Spell Fragrance nosotros TCG? Porque esto va a ser algo muy recurrente, que cartas que nosotros ya nos deshicimos hace un montón de tiempo, por fin OCG va a decir, híjole, es que es muy problemático. Anti-Spell Fragrance entró en la lista el 14 de abril de 2024. O sea, si nosotros tenemos más de un año con esta carta limitada.
Por fin OCG se dignó a hacerlo. Razón de por qué poner esta carta una copia, honestamente no lo sé. Casi todos los decks que tiene OCG se basan en monstruos, entonces se siente... Es un movimiento adecuado, o sea, este es un movimiento a favor de la salud del juego, pero usualmente los movimientos se dan cuando un problema desaparece o un problema se hace muy grave. A menos de que estén teniendo un cambio de mentalidad, como lo vimos hace un año en TCG, que en 2024 nos deshicimos de negadores y de floodgates. Un excelente movimiento. Felicidades a OCG por copiarla a la lista de TCG. Ojalá nos copien un poco más para poder hacer su juego un poco más saludable. Una cosa que me llama mucho la atención, aunque tiene mucho sentido, es que el Wandering Griffon Rider sale de prohibidas a limitadas. Recuerden que el motor del Adventurer Token fue muy problemático en OCG, porque todavía podían acceder a través del Phantom Knight. Podían usar a Cherubini para poder enviar a la Water Enchantress. La Water Enchantress les podía poner el negador. Podían ir por Predaplant Verte Anaconda. Entonces fue lo que para nosotros tuvimos el deck de Based. Para ellos tuvieron Phantom Knights, Destiny Hero, Adventurer Token. Y la ventaja del Griffon Rider como tal era que a través de solamente un robo, a través de Maxi, podías tener una negación. Entonces es que, o sea, estos decks sí los tuvimos en TCG. Lo que no tuvimos fue Predaplant Verte Anaconda. Pero como nosotros no tenemos Maxi para poder ahogar los juegos, para nosotros esto no fue un problema. Entonces, el motor de Adventurer Token pintaba para ser un motor de espectacular poder. Y al día de hoy es un motor que nadie utiliza. Nadie que esté en un juego más alto, ¿verdad? Porque nosotros sí lo utilizamos. Jugadas que no se ven en TCG desde hace siglos. Correcto, entonces pues honestamente no sé por qué lo saquen. A lo mejor es para no dejar a los jugadores de OCG sin negadores, porque una carta que está prohibida valía básicamente todos sus negadores. Pero bueno. Y la última carta que sale de las prohibidas es Nightmare Goblin. Nightmare Goblin se fue en su momento por los pecados de no dejar seleccionar, por el colinqueo, por ser muy genérica. La verdad es que Nightmare Goblin es una carta que tuvo que haber salido ya hace varios años de todas las listas. Si no me equivoco, Master Duel la tiene legal, OCG la tiene legal y muy seguramente nosotros vamos a seguir. Este es un movimiento que me sorprende que no tengamos todavía en TCG. Pero la verdad es que esto no va a ser absolutamente nada. Si esto fuera indicador de que vamos a tener soporte Nightmare, sería muy bonito. Soporte Gouki, ese comentario me gusta. Sería interesante que esto lo estén haciendo precisamente para poder alimentar un poquito más a Gouki. Recuerden que Gouki va a tener soporte. La verdad es que sería muy bonito que fuera por Gouki. ¿En qué deck serviría Goblin? Un deck en el cual puedas usar la invocación normal, pero que la invocación normal te dé mucha potencia. No solamente un buen efecto, sino mucha potencia. Gouki es un excelente candidato porque a través de su Prex puedes poner un segundo cuerpo desde la mano y no se te acaban los recursos porque Gouki siempre se está sustituyendo a sí mismo. Snake Eyes podría ser, pero solamente tenemos a Ash, Goblin Biker y que descartar cartas no te duelan. El descarte rara vez es relevante porque puedes acomodar cartas en cementerio e incluso si está colinkeado puedes robar. La protección de selección no es relevante. La verdad es que Goblin se fue en un momento... Goblin se fue más bien en un momento en el que no teníamos muchas cartas porque eran caras. Tienen que entender que también el juego y razón de por qué existen los productos conmemorativos, los productos de reimpresiones, es porque para que el juego avance, todos, ustedes, yo, alguien que no esté viendo este video, alguien a quien yo le caiga mal, todos tenemos que tener decks más fuertes. ¿Cómo obligan o cómo ayudan a que todos tengamos decks más fuertes? Reimpresiones baratas, mejoras de muchos decks y... Si bien ustedes pueden decidir el estar jugando siempre su misma estrategia, como lo comentamos hace un par de días con Burning Abyss, sería mucho mejor que estén teniendo una nueva versión de Burning Abyss que
No sé cuál sea la nueva versión de Burning Abyss. Puede que sea Tear Laments, puede que sea Goblin Biker. Lo hemos mencionado esto también en muchas ocasiones. Todas las estrategias que a ustedes les gusta va a tener una versión mejorada a futuro. Los decks de ritual son muy claros, los decks de trampa son muy claros. Entonces la idea es que siempre el juego vaya evolucionando, y para poder estar evolucionando en la dirección correcta tenemos todos que estar avanzando en esta misma dirección. La razón de que Nightmare Goblin fuera tan potente es que en ese momento casi no teníamos cartas para poder castigar sin seleccionar. Hoy en día ya es algo completamente real e irrelevante. Por eso las bonanzas para poder cambiar las cartas caras por máscaras es correcto. Si tú te fijas, todo lo que salió en los 4 productos de reimpresión, dígase Rarity Collection 1, 2, Bonanza y Stampede, sí lo usas, pero no son cartas que ahorita estés diciendo, es que necesito. Cierto, ¿en qué momento el Isekai Engine dejó de ser relevante? Es la evolución natural del juego. En algún punto tenemos que llegar a un punto de inflexión, que de hecho ya estamos llegando allí a través de combos de una carta, pero esa es la razón de por qué tenemos tantas reimpresiones, de por qué hay ciertas cartas que simplemente acaban saliendo, y es una evolución natural. Piensen en cuántas cartas tenemos hoy en día libres. En su momento fueron cartas prohibidas, golpeadas, invencibles. Pónganse a pensar en Mystical Space Typhoon, que estuvo a 1. Pónganse a pensar en los Dragon Rulers, que todos estuvieron prohibidos. Hoy en día están a libre, con soporte, y nadie que juegue en serio los utiliza. Entonces, demuestra mucho la evolución del juego. Esta evolución a veces tarda demasiado tiempo, hay veces que no tarda tanto tiempo, pero bueno, va acompañando todo esto. Para el momento en el que Nightmare Goblin apareció, la carta más actual y más potente que existía era Infinite Impermanence, y si no podías hacer eso te hacían el loop de la mano. Entonces, mientras el Gomblar Dragon siga prohibido, y no veo razones para poder sacar esa carta, a menos de que lleguemos al punto en el que todos los decks tienen efectos en cementerio y que Gomblar sea de hecho dispararse en tu propio pie, no veo cómo eso vaya a suceder. 3 cartas limitadas, 2 que salen de las prohibidas, una que cae. Todos los movimientos son a favor de lo mejor. Básicamente se lo comió el formato como a Dogmática Shadowlin Book. Es correcto. Ustedes, y también es lo natural. Técnicamente todos los decks de 2025 tienen que vencer a los de 2024. Por ende, a los del 23, 22, 21, etcétera, etcétera. Cuando esto no se llega a cumplir es porque la brecha de poder era demasiado amplia. Pero incluso cuando esto llega a suceder, cuando pasan muchos años, todos los decks los llegan a vencer. Cuando los Dragon Ruler aparecieron, los Dragon Rulers todavía podrían llegar a vencer a los decks de 2015, 16, 17, pero a partir del 2018, 19, 20 por hand traps y afines ya no los podías llegar a vencer. Entonces es la evolución natural del juego. ¿Cuál fue la razón de la prohibición de Gomblar? Lo utilizaban como una suerte de FTK para que le tumbaras al oponente 4 cartas en la mano. No teníamos combos de una carta, y la única forma de poder evitarlo era... creo que era tirarle muy temprano una hand trap al deck de Gouki. Dígase un Impermanence, un Ash Blossom, y a veces no era algo seguro. Y esto nos lleva a las últimas 2 cartas de la lista, las cartas prohibidas. Primero, una carta familiar para nosotros, Apollousa Above the Goddess. Pasa de estar sin restricción alguna a por fin estar prohibida. Esta es una carta que también lleva un año prohibida para nosotros. Hubo un punto en el cual nos empezamos a deshacer de los negadores genéricos. Nos deshicimos de Barone de Fleur, Borreload Savage Dragon y Apollousa Above the Goddess. Evidentemente todavía tenemos negadores, hay muchos negadores todavía en el juego. Dependiendo de qué estrategia estén utilizando, algunos son negadores más potentes, más genéricos, más débiles, más etcétera. Pero en general, cuando una estrategia llega a tener un negador genérico útil, le ponen una mucha mejor posición que muchos decks de enfrente, porque... para nosotros TCG el juego es: vamos a jugar a ver qué tanto nos afectan las cartas. El juego de OCG es: no te voy a dejar jugar y voy a robar todas las cartas. Es una diferencia demasiado clara. También ya viene un video, ¿cómo se llama? Para poder acabar explicando todo esto. Pero bueno, ahora sí que... Apollousa era de los negadores, en toda justicia, Apollousa era la más genérica, así que tiene todo el sentido del mundo que la hayan prohibido. Razón de por qué esta carta se fue prohibida en esta razón. No estoy completamente seguro por qué eligieron que se fuera prohibida en este punto. Puede ser por los decks actuales, puede ser por los decks que vamos a tener, puede ser que sea mucho enfoque a las cartas de monstruos, puede ser porque sea una carta que estuviera en todos los decks, puede ser porque se quiere hacer un cambio de mentalidad, puede mil cosas. El hecho es que una de las cartas más
más características que tenemos en el juego de extra deck, sobre todo para algo muy lineal como es no dejar jugar. Se acaba de ir. Si se fue para TCG, que gracias a Dios el formato es más saludable, y si se fue para OCG, que incluso que ellos reconozcan que una carta es problemática o nociva, significa que esto es básicamente cuestión de tiempo para que se vayan Master Duel. Así que si tienen una Apollousa en Master Duel, abrácenla muy fuerte o aguanten a que la prohíban para que les puedan dar sus 30 almas de vuelta. Es un movimiento excelente a favor de la salud del juego a futuro. Aunque también me comentaron que qué tal que esto es para poder abrir espacio para un nuevo Link 4 o un nuevo Link negador, y esto es solamente un movimiento económico. Si acaba siendo el caso, entonces dichas cartas también van a llegar para nosotros, entonces ya veremos. OCG, las cartas son los recursos del juego, te dejo que las robes todas. TCG, las cartas son los recursos del juego, no te dejo que las robes todas. Yo creo que es más bien un tema económico, pero ya lo verán en su video en su momento. Y la otra carta, que qué bueno que la golpearon, aunque es... no sé si diría que es suficiente o si me parece poco. Es que tenemos al número 67 del Paradise Smasher. Para los que no saben cuál es el número 67, vámonos para acá para ver qué es lo que hace el número 67 y explicarles por qué dicha carta se fue prohibida. Aquí está. Dice, el número 67 Paradise Smasher es un monstruo de luz, Fairy de Exi de rango 5, 2100 de ataque y defensa. Se hace con 2 o más monstruos de nivel 5. Una vez por turno durante nuestra main phase podemos quitar 2 materiales de esta carta. Cada jugador tira un dado de bueno, tira un dado 2 veces y el jugador con el total más alto no puede activar efectos o declarar un ataque hasta el final del siguiente turno. Una vez por turno, si cualquier jugador tira un dado, mientras esta carta todavía tiene un material, o sea, cuando lo haces con 3 o más materiales, puedes hacer que uno de esos resultados sea 7. ¿Cuál es la idea de esto? Que lo invocas con 3 materiales para poder hacer que el oponente no pueda jugar. Esto era básicamente un FTK porque el Canine vomita monstruos de nivel 5. Con esto desactivabas cualquier interacción del oponente. Lo puedes invocar en tu invocación número 4. Entonces, pues era una carta tipo FTK. Me parece muy bueno que hayan golpeado esta carta. Les aplaudo mucho a OCG porque usualmente no golpean las cartas problemáticas. Entonces, pues no pasó a más. ¿Cuál es el tema de esto? ¿Será que entonces la cima del meta sigue siendo Vanquish Soul Canine? Nos falta a nosotros TCG. Nosotros todavía tenemos al 67 legal. No hay razones para nosotros ahorita golpear al 67. Pero si OCG, con todo y lo ignorante o lo displicente que puede llegar a ser... Recuerden cuántas cartas ha tardado OCG en golpear, prohibir. Pasto jamás se fue prohibida. Block Dragon nunca se... Block Dragon ya se fue prohibido también para OCG. Bueno, Chaos Ruler, Sprite Elf, Floodgate, Apollousa, Baron de Fleur, o sea, una cantidad absurda que hacen los juegos excesivamente lineares, repetitivos y desafortunadamente muy aburridos. Todavía están legales para OCG, y el hecho de que aún con esto le hayan pegado a esta carta, para mí es dos cosas. Uno, o hacen los juegos demasiado lineares, demasiado aburridos y esta es la carta problemática, o lo que me parece mucho más obvio, nos falta soporte canine. Y si ya pueden invocar este de forma sencilla, muy seguramente el nuevo soporte lo va a vomitar. Entonces, yo creo que es un movimiento muy muy bueno. Me sorprende que lo hayan hecho tan rápido. Ahora, sin esta carta que gana juegos en automático, vamos a ver si es cierto que el Vanquish Soul Canine es tan fuerte. Vamos a ver si Vanquish Soul Canine es tan fuerte, porque si esto significa que el deck desaparece y ni con Max sí pueden sostener la potencia de su juego, ¿qué le espera para nosotros TCG? Va a ser interesante. Este movimiento es bueno a secas. Que no les engañen. Este es un movimiento muy bueno, muy necesario. Pero si Vanquish Soul Canine desaparece o pierde su primer lugar y ahora se queda como un segundo y tercer lugar, y ni siquiera lo pueden conservar porque Max sí funciona y existe,
Uy. Uy. Económicamente hablando, sería muy bueno que este movimiento lo hubiéramos visto para dentro de un mes, ya que se venda todo. Por eso siempre les recomiendo que hagan sus pruebas para poder tener un criterio sobre si las cartas valen la pena o no valen la pena, sobre si es potente o no es potente, y para poder estar haciendo sus compras y sus decisiones alrededor del juego de la mejor forma posible. Y ya, esa fue la lista. Una lista, a mí honestamente me parece una lista muy floja. Me da mucho gusto por la parte de OCG, que por fin se empieza a unir al juego de los vivos. Desafortunadamente creo que esto es muy poquito, pero considerando lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que OCG se tarda mucho en golpear las cosas, no sabemos qué aparezca a futuro, las diferencias económicas, porque si por ejemplo Vanquish Soul Canine ya no acaba siendo tan fuerte, la gente no va a seguir usando Vanquish Soul Canine para intentar hacerlo fuerte, van a pasar al siguiente mejor deck, que sería Yomi Dracotail Canine con su nueva ola de soporte. No sabemos qué vaya a suceder. Entonces, una lista decente. Felicidades a OCG por dar una lista bonita. No es muy grande, no es muy significativa. Al menos si las comparamos con las de OCG y las de TCG, que son mucho más, quizás no tan grandes, pero tienen un impacto mucho mayor y mucho más fuerte. Entonces, pues bueno, estas son buenas cosas para la lista de OCG. ¿Qué piensan de la lista? ¿Les gustó la lista? ¿No les gustó su lista? ¿Agradecen jugar en TCG? ¿Desearían jugar bajo el yugo de Maxi toda la vida? Yo la verdad, solamente felicidades por prohibir a Polosa. Qué bueno que se deshicieron de 67. Me intriga mucho ver los resultados, porque si el 67 no funciona, sin el 67 y Vanquish pierde su dominio del formato, va a ser una locura. Esas cartas se van a desplomar. ¿Cuándo podríamos recibir la lista para nosotros, TCG? No tenemos un evento oficial en el cual lo vayamos a recibir. Sería muy bueno que lo tuviéramos antes de los continentales, pero eso significaría que lo tendríamos la siguiente semana. Sin... ¿Cómo se llama? Sin un evento, así como lo han hecho en tiempos recientes, o que lo hagan al final de algún evento, pero si fuera el caso, sería más bien una lista para el mundial, no una lista que vaya a afectar a nuestros torneos más importantes. Podría ser para el Continental de Norteamérica. Si fuera el caso, sería interesante, porque el Continental de Norteamérica, de hecho pueden sacar el comando de agenda, es en julio, creo que es el 14 de julio, una cosa así, y 2 semanas después tenemos el Continental de Europa. Entonces sería interesante ver si con eso hacen 2 formatos diferentes, que tengamos diferencias para estos torneos. No creo honestamente que sea el caso, pero podría llegar a equivocarme, como ha sucedido en muchas ocasiones. Y bueno, pues nada más. Esas fueron las noticias de esta semana. Lo más relevante fue la lista de OCG, que a nosotros no nos afecta, pero siempre es interesante ver cómo va moviéndose su juego. También siempre es interesante ver cómo es que sufren de cosas que nosotros jamás hemos sufrido. Y pues las diferencias para los formatos, ¿no? Es bueno que tengamos formatos diferentes. Económicamente hablando, para TCG esto acaba siendo una maravilla. Y pues ya estaremos revisando con muchos ansias y emoción cómo se acaba viendo el juego competitivo para dentro de una semana, 2 semanas, quizás más bien un mes, para poder tener resultados buenos, porque creo que después de que la lista fue revelada, a los 10 minutos ya tenían tier list de cómo esperaban que iba a ser el formato, y hubo gente que dijo: Yomi va a ser el deck más competitivo, todos compren Yomi. Lo que siempre les digo, de que siempre hay una lista, de que haya revelaciones, de que absolutamente todo, calma, hagan sus pruebas y ya luego tomen sus propias decisiones. Con esto podríamos decir que el mejor formato es TCG. El mejor formato es TCG. Increíblemente hablando, aun cuando TCG es el que económicamente hablando castiga y lo hace de forma mucho más descarada y agresiva, con todo y eso TCG es el mejor formato. Pero bueno, ahora sí que no hay más. Estas fueron rápidamente las noticias de esta semana, al menos las del fin de semana.